Bien, Emilio Martínez Garbino, Luis Leiza, ¿cómo le va? A ambos, ¿cómo andan? Buenas noches. Buenas noches. Uno Daniel. que está en la competencia de este domingo, otro que optó por no competir, digamos, en este domingo. Al final, ¿por qué optaste por no involucrarte, Luis? No involucrarte así, digamos, electoralmente, ¿no? Uno sabe de que estás colaborando, estás cerca, digamos, del sector que postula a Massa, ¿no? No, es largo, creo que la situación no daba y bueno, pareció que era oportuno asumir esa propia debilidad o esa situación en la cual uno podía encontrarse y donde no iba a servir para aquello que por ahí algunos legítimamente querían acompañar. Pero esa sería la síntesis. Una apretadísima síntesis, como la literatura actual, podar y podar, pero esa es la verdad. ¿Y cómo ves el panorama, Emilio, mirando a este domingo? Bueno, las pasos, en el caso nuestro, son un paso, digamos, entre comillas, hacia que la comunidad de Gualeguaychú y Entre Ríos sepa de la presencia del masismo y cuáles son sus candidatos en función de octubre. ¿Por qué digo esto? Porque si hacemos una rápida repaso histórico, nosotros tenemos como existencia 40 días como máximo. En 40 días tuvimos que construir una propuesta electoral, ideas por supuesto había, y después había que recorrer no solamente la ciudad de Gualeguaychú, sino la provincia, sin recursos, sin medios, en forma extremadamente artesanal. Tan es así que nosotros para munirnos de la boleta todavía estamos en eso. No hemos logrado que esté para su reparto. Estamos en desventajas enormes frente a aparatos muy poderosos que responden incluso a estructuras de gobierno. O sea, no es casual esto, que quienes tienen mayores facilidades y posibilidades son aquellos que de alguna manera tienen, digamos, una participación muy activa en alguna estructura de gobierno. Me parece o Massa logró reposicionarse algunos puntos en estas últimas semanas. Creo que sí, que Massa ha repuntado. O sea, empecemos, Massa del 45% dentro de las preferencias de la sociedad argentina era el Massa que, respondiendo a un clamor de la sociedad que decía basta de reelecciones, basta de reformas constitucionales. De ese saco se prendieron los otros. Si no, no estaríamos hablando ni siquiera de Macri, ni de Scioli, ni de nadie. Estaríamos hablando de Cristina hoy. Pero después, digamos, hubo intereses que se conjugaron para, de alguna forma, desinflar lo de Massa, porque Massa no responde ni a ningún interés mediático, ni a ningún interés económico importante. Es él, ¿no? Ahora, su discurso ha empezado a calar en la sociedad, esto le ha permitido consolidarse y a crecer. El tiempo dirá, y las elecciones marcadas para el 9 de agosto y después en octubre dirán cuál es el lugar que la sociedad le asigna a Massa. Creo que por su juventud es muy importante dicha presencia. Luis, vos venís siendo muy crítico del oficialismo gobernante. ¿Cómo estás mirando hoy, digamos, cuánto notás que se ha desgastado o cuánto notás que la oposición ha crecido, digamos, es realmente aparece como una alternativa o porque a mí lo que noto es que como que las pasos me parece que es como una especie de juego burocrático, digamos, y todos están mirando octubre, como que no importa mucho esto. Cuando en realidad sí, obviamente le importa a mucha gente, pero uno ve que esos son los principales candidatos, ¿no? O precandidatos. Empezando por lo que planteabas primero, el tema del desgaste del gobierno, creo que en algunos aspectos se da. Creo que en otras situaciones, cuando uno analiza determinadas encuestas, más allá de lo que se reflejan por determinados sondeos de opinión, parecería que hoy sigue siendo por ahí la primera opción en cuanto a posibilidades de triunfo. Sobre todo en este espacio que son las PASO. Las PASO en sí, lo que creo, recién lo charlábamos por ahí hoy con Emilio, las PASO no son aquella vía que soñábamos hace 10 años cuando planteábamos la legislatura entrerriana que hubiera primarias
abiertas y obligatorias, que por ahí creíamos que era lo más oportuno para que la UCR no definiera sus candidatos un día distinto, que el PJ definiera sus candidatos un día distinto, pero hoy para el grueso de la población no tienen el valor que se le asigna a una elección definitiva. Me da la impresión, puede ser que mi percepción sea equivocada. Lo que sí está claro es que todo esto se da en el marco de una enorme apatía, creo que hay un enorme repliegue de la sociedad, y creo que hay una costumbre... ¿Y esa apatía qué es, digamos? ¿Es como desazón? ¿Que es ante la realidad? ¿Ante los precandidatos que hay? Esto daría para que charlemos 2 horas, pero vos te vas a enojar si charlamos 2 horas. Sí. Yo creo que hay un repliegue de la sociedad. La sociedad mete el voto y después se repliega, ¿no? Es como los equipos que juegan al contraataque, se cuelgan todos, meten un gol y se cuelgan todos bajo el travesaño. Y la paradoja es que cada vez hay más cuestionamientos hacia lo público, pero a veces ese cuestionamiento hacia la gestión pública, sobre todo en esa globalización, o en ese afán de decir son todos ladrones, pero después la gente vota ladrones, ¿no es cierto? Claro. Eso, hay mucho cacareo, pero a la hora de poner el voto no se corresponde... Se priorizan las 18 cuotas, digamos, ¿no? Las 24 cuotas. Exactamente. Y creo que eso marca una sociedad que ha bajado sus expectativas, que ha caído en lo que plantea, una clase media que fundamentalmente prioriza el consumo, ¿no es cierto?, más que determinados valores, y hoy esa apatía de la sociedad es muy bien aprovechada por un oficialismo que sabe captar necesidades atendibles que tienen los sectores más sumergidos, a veces con la asignación universal por hijo, que me parece bien, y también la apatía de una clase media que con su volubilidad y con su constante devaneos pasa de tener un discurso público de cuestionamiento, pero a la hora de privilegiar su posicionamiento responde quizás a los mismos tics cortoplacistas que también responden los sectores más sumergidos. Uno lo justifica más en los sectores más sumergidos, no lo justifica en muchos sectores medios que por ahí producto, y en Entre Ríos lo estamos viendo sobre todo, producto del conchavo público, a veces cambian de opinión. Entre Ríos, y quizás esto para redondear, Entre Ríos, Daniel, antes estaba más cerca de ser una provincia como las provincias de mayores dinámicas. Me refiero a estados, en este caso como la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como la Ciudad de Buenos Aires, como algunos sectores de la provincia de Buenos Aires, como Santa Fe y como Córdoba. Hoy, lamentablemente, Entre Ríos está más cerca de responder a los códigos, a los formatos de las provincias más feudales, ¿no? ¿En qué coincidís y en qué no? No coincido plenamente con Luis, pero quiero darte un detalle. Y no sé, porque no alcancé a verlo completo el bloque que tuviste con Víctor de Llenaro. Víctor de Llenaro fue el que generó lo que hoy conocemos por la asignación universal por hijo. Sí, sí. Fue el FRENAPO. Sí, sí. Cuando la CTA, que la encabezaba él, movilizó a todo el país, hizo la famosa consulta popular, que después la toma Lilita Carrió con la asignación universal por hijo, y después entre gallo y medianoche, porque en el Congreso de la Nación había ya un consenso muy fuerte por sacar la ley, por decreto un día martes lo saca el gobierno nacional, que recién ahora lo han convertido en ley, ¿no? Quiero hacer ese pequeño homenaje a alguien que estuvo acá y que por ahí pasó desapercibido, y quizás para la mayoría de los argentinos se ignore el papel protagónico y fundamental que tuvo en esta historia Víctor de Llenaro. No, por supuesto comparto lo que dice Luis, pero creo que todo eso hay que aterrizarlo, ¿verdad? A toda nuestra enojo, nuestra protesta o nuestra crítica, y hacer propuestas en positivo. O sea, no, tanto Luis como yo no es casual que estemos acá y que estemos apoyando a un hombre como Enrique de Giglione y Bocalandro, porque creemos que Gualeguaychú, en definitiva, necesita pegar un salto. Sabemos ya de que la tarea normal y corriente de un intendente es atender la cloaca, el agua, la vereda, el espacio público y todas esas cuestiones. Pero hoy me parece que hay que pedirle un plus, algo más a un intendente, una visión estratégica, cómo reposiciona la ciudad, cómo empieza a hablar de nuevos temas. Y yo lo veo a Enrique hablando de temas que nadie habla, como el tema del medio ambiente, que es un tema central para Gualeguaychú, que no es un tema menor, el tema del cáncer, que en las reuniones nuestras, en cuanto a reunión lo he acompañado, lo saca ese tema, que es preocupante en una ciudad como Gualeguaychú, y que es tema de conversación en todas las mesas de los vecinos de Gualeguaychú, en todos lados. Y nadie lo habla, nadie asume, y un intendente tiene que velar por eso. Tiene que ser el principal observador de esa realidad, pero a su vez el principal preocupado por esa situación. Y podés seguir
con el tema de la droga, por ejemplo, que hoy está, digamos, en el tapete, y cómo se ha involucrado en la política y en los distintos segmentos del Estado, y cómo, a su vez, de alguna manera, acarrea a la parte de la justicia, parte de las estructuras policiales, y la sociedad no puede seguir siendo distraída en esto. Hoy, con nombres y apellidos, a mí han existido ayer en programas de televisión denuncias muy fuertes, pero muy fuertes, sobre cómo la política está enquistada dentro del mundo de la droga. Pero eso es posible, ¿por qué? No solamente porque existen los ladrones y los corruptos, sino porque hay gente que aún con el aire de bueno o que no tiene nada que ver, se prestan y facilitan que esas personas existan hoy dentro de la estructura del Estado. Entonces, esa hipocresía la que de una vez por todas hay que derribar si queremos recuperar la dignidad y queremos recuperar nuestra función como dirigentes políticos. Luis, hasta ahora, digamos, uno ve que los oficialismos van ganando las elecciones. O sea, pasó en Córdoba, pasó en Salta, pasó en Corrientes. ¿Qué puede pasar, digamos? O sea, ¿por qué es tan difícil, digamos? O sea, ¿por qué sigue sucediendo todo esto, digamos? ¿Y cuánto se puede trasladar esa realidad que se ha visto en otras provincias, incluida Santa Fe, me olvidé en la lista, en Entre Ríos? Sí, pareciera que esa lógica es mayoritaria. También es cierto que acá hubo oficialismo cuando irrumpió la situación concreta de lo que fue el 99 con De la Rúa. Es decir, también los oficialismos han perdido. Creo que eso se da. Eso también tiene que ver con una falta de voluntad por parte de la sociedad en tratar de separar lo principal de lo accesorio. Y esa situación creo que es algo que uno tiene que advertirla, pero también es cierto que más allá de que uno la advierta, uno tiene que tratar de poner la mayor cantidad de esfuerzo para plantear una situación distinta, para intentar demostrar que se puede construir un escenario distinto y salir de esta lógica que nosotros creemos que en el caso de Gualeguaychú es lo que encarna Guilioni y Bocalandro, ¿no? Esta situación paradojal donde queremos tener un intendente que sea delegado del gobierno provincial o del gobierno nacional, que no sepa plantarse frente a los grandes problemas nacionales. Yo creo que Enrique Guilioni está en condiciones de encabezar, no como una voluntad individual, sino como una voluntad colectiva, la posibilidad de un cambio que tenga que ver con aprovechar lo que se haya hecho, pero al mismo tiempo entender que el municipio puede ser más productivo, que puede funcionar mejor, tratar de instalar cuestiones que tengan que ver como el ingreso a la administración pública a partir de concurso y no producto de la discrecionalidad o de la mitad política, y tratar también de discutir temas como decía Emilio. Acá el tema de la salud no se toca, acá el tema de la inseguridad sigue siendo una sensación, porque ¿qué es lo que ocurre? El vecino de Gualeguaychú tiene que saber que cuando vota el oficialismo acá, vota también esa caída de la educación que critica a diario, esa inseguridad que traduce poniendo rejas en sus casas, porque como para el kirchnerismo el candidato es el modelo, los candidatos locales no tienen autonomía, podrán hacer mucha musculatura ideológica, ¿tá? Podrán hacer mucha musculatura ideológica, pero a la hora de resolver los conflictos y las tensiones entre el pueblo, entre los intereses de la gente y los intereses del gobierno, automáticamente se transforman en justificadores del gobierno provincial o del gobierno central y se dan la vuelta. Acá los dos grandes conflictos así lo demostraron. El tema de la 125 así se demostró, el tema de Bodni así se demostró, y los gobiernos que debían transformarse en representantes de su pueblo se transformaron automáticamente en justificadores de las omisiones. Nosotros creemos que eso es lo que queremos plantear, apoyando, acompañando, pero fundamentalmente a través de una voluntad colectiva que hoy creemos que encarna Guilioni y Bocalandro y que dicho sea de paso, no puedo dejar de pasar la oportunidad. Queremos que los vecinos de Gualeguaychú nos acompañen el próximo domingo. Emilio, en un minuto o en 30 segundos me cierra el bloque, o sea, ¿por qué tienen que votarlo a ustedes y no a los otros? Porque creo fundamentalmente que existe la experiencia, hay antecedentes, saben de lo que ha sido Luis, de lo que ha sido Enrique. Enrique ha sido director del hospital, ha sido presidente de un club, tiene una vida comunitaria, o sea, no voy a hablar de mi persona, pero han demostrado de que no han necesitado de la política para vivir. Esto es para mí clave, esto me parece que es el tema decisorio. Quienes viven de la política y hacen de ella una profesión y no pueden salir más de esa lógica,
porque no pueden volver a la vida privada, y quienes de alguna manera han alternado en la vida pública ocupando distintos cargos, pero fundamentalmente han sobrevivido gracias a su actividad privada, que esto me parece fundamental, porque eso te da una sensibilidad, un conocimiento de la realidad, un contacto con la gente que no lo tiene aquel que después de 20 o 25 años ininterrumpido en la función pública vuelve a postularse, ¿no? Gracias a ambos.